Regresamos, segunda media hora del programa y estamos hablando acá sobre una temática que ha llamado poderosamente la atención a nuestra sociedad. El hecho de que desde el Parlamento boliviano, desde nuestro Congreso, se va a generar una propuesta de ley de regulación de diezmos. Nos referimos justamente a las iglesias evangélicas, a los grupos evangélicos, a los cristianos como nosotros los conocemos y los denominamos. Estoy justamente el día de hoy en compañía de unos representantes de Iglesias Evangélicas Unidas. Estoy con Robert Solano, que es el presidente. Bienvenido, Robert, ¿cómo está? Gracias por estar acá. Con Jaime Yahuita, que es vocal de la directiva también de la Iglesia Evangélica. Bienvenido, ¿cómo está? Es un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Y con Ismael León, que es vicepresidente de la Iglesia Evangélicas Unidas. No están todos en estas iglesias evangélicas. Hay, por ejemplo, grupos como el de Eclesía, que pertenecen a otras. ¿A quiénes aglutinan ustedes? Bueno, Iglesias Evangélicas Unidas es más pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que toda institución y toda denominación cristiana evangélica es la que trabaja directamente con la grey, con las personas. Pero, por ejemplo, Eclesía no trabaja como pastoral también. Claro que sí, pero ellos ya han entrado, digamos así, a un nivel más de comunicación. Ah, ya. Y bueno, tienen sus ideales y también su organización, que es ANDEV. Es de otra categoría, digamos así. No sé si estaría bien decir categoría, pero sí, ellos más se han abocado a lo que es ONGs, y ese tipo de cosas, digamos, mucho más grandes y movidas en el sentido financiero. Ya, ustedes en cambio estarían si entiendo bien, un tú a tú con la gente, ¿sí? Aunque su congregación tiene más de 300 personas. Correctamente, tal como dice nuestra organización, Iglesias Evangélicas Unidas de La Paz, es como la síntesis de lo que sería la iglesia propiamente cristiana evangélica y los pastores. Por eso es que nosotros frecuentemente tenemos nuestro desayuno de pastores, donde tenemos un programa de intercambio, análisis de coyuntura, actualización, apoyo. Entonces es más de consensuar lo que estamos haciendo a nivel de nuestro trabajo ministerial. Más chiquitas, digamos así, más cercanas y más cercanas a la gente. Exactamente, sí, más de cercanía, empatía con ellos, y nuestro vínculo jurídico, legal, digamos, con el Estado es a través de nuestra personería jurídica y la aceptación de nuestra membresía con nuestra cantidad de socios, que más o menos son 350. En el caso suyo, ¿no es cierto? No, de todas las iglesias. De todas las organizaciones. Sí, sí. Dígame, por favor, Jaime, ¿qué es lo que les ha preocupado de la determinación que ha presentado recientemente el gobierno? Bueno, en este proyecto de ley lo que más nos ha preocupado es que a la iglesia evangélica no la trata como tal, sino la trata como una organización religiosa, y a la vez a los servidores de Dios, a los pastores, les pone en la misma bolsa que a los amautas y a los yatiris. Y entonces eso es lo que más nos ha preocupado y nos preocupa. Y también el control que quiere imponer sobre la iglesia. Y nosotros como iglesia... ¿Cuál sería la diferencia entre los amautas y ustedes? Los vi en alguna conferencia y presentaban un suyo y mostraban que ustedes hablan de una realidad viva y que los amautas en cambio trabajan con una realidad muerta. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, hablar de religión es hablar de lo espiritual. Los cristianos tenemos nuestra fe en confiar en el único Dios y vivo y verdadero que dice la Biblia. Pero ustedes también hablan, por ejemplo, del sacrificio del pan y el vino, ¿no es cierto? Que no es un sacrificio de un suyo, pero sí hacemos como una representación, y creo que en ciertas épocas ustedes pasan vino, que representa la sangre de Cristo, y en la Iglesia Católica, por ejemplo, hostias, ustedes creo que galletas alguna vez como una representación. Pan sin levadura. Pan sin levadura, correcto. El detalle... Que representaría la carne de Cristo. No, el cuerpo, pero bueno, somos carnales, ¿no? Yo quisiera explicarte, Alito, perdón, se me fue Verónica. Tu nombre, Verónica. El detalle es este: nosotros tenemos un concepto espiritual al 100%. Hemos tenido no solo un encuentro personal con Cristo, sino tenemos un desafío
de guardar la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis para un cambio y transformación de vida genuina. Entonces, tu inquietud era la siguiente: ¿cuál la diferenciación? Si queremos encontrar una diferenciación ¿por qué ustedes entre algo pagano, eso? entre algo que es mundanar. Primera bueno, cosa. pero esa es su clasificación. Para No, ustedes no, no. es pagano y es mundanal. Claro, lo que ¿cierto? pasa es que esta clasificación nos las da la palabra de Dios, o sea, no es nada personal. De acuerdo, o sea, ustedes nosotros, se rigen a eso. claro, nosotros marcamos siempre el reverencio, el respeto que se merece toda persona, ¿no? En todo nivel. Pero estamos hablando de cosas espirituales. Por lo tanto, ahí hay una enorme diferencia. Pero estoy entendiendo que diferencia. ustedes quieren regirse a la Santa Biblia, No, ¿no nos es cierto? regimos. Se rigen a la Santa Biblia, pero eso es pues de acuerdo a su creencia, ¿no es cierto? No tendría por qué que todos se rijan a la Santa Biblia si ellos tienen otro tipo de creencias y otro Y tipo precisamente eso es la incomodidad que nos trae esta ley. Ya, ustedes Porque quieren que a bajo ustedes se una los ley, trate de una forma claro, diferente. bajo una ley, mira, hay el riesgo de generalizar o de poner, como decía el pastor, a un mismo nivel, en un mismo casillero. Es como, permíteme dar un pequeño ejemplo. A ver. ¿No? ¿Cómo podemos hablar de santidad, de obediencia, si de pronto yo estoy en pecado, en fornicación, adulterio, borracherías, etcétera? Entonces, la iglesia del Señor se santifica. Entonces nosotros no podemos prácticamente, si vale el término, codearnos, estar a junta, ¿no? Con personas que no hacen eso en forma vivencial. Ese es un serio problema que tienen las iglesias evangélicas. Son altamente discriminadoras. Además, siempre están diciendo este no, este otro tampoco, con este no me junto, cuando en realidad Jesucristo se codeaba con alcohólicos, con prostitutas y estaba, ¿no es cierto? Si me permites. Pero permítame, sí. yo quisiera saber a qué se refiere esta propuesta de ley de regulación de diezmos. Ya. ¿Qué es lo que quiere el gobierno regular sobre estos aportes voluntarios que tiene un feligrés? Ya, no estamos entendiendo la figura nosotros desde el punto de vista del control o de la intromisión, ¿no? Sino de lo que significa el rendir nuestros informes como siempre lo estamos haciendo. Ahora el diezmo como término es un término bíblico para nosotros, el 10%, que dicho sea de paso es un aporte voluntario de la feligresía. Por lo menos nuestras iglesias asociadas a Iglesias Evangélicas Unidas de La Paz no tienen por costumbre o por estilo exigir una cierta cantidad como lo hacen algunos otros movimientos a sus feligresías. ¿Que se haga una factura, que sea algo así? No, directamente el rendir informe de nuestro movimiento financiero de manera anual. Y eso lo hemos estado haciendo. Ya, y nada más que hay una especie de interpretación más que todo en el imaginario colectivo en cuanto a lo que significaría tal vez una especie de intromisión. No lo estamos entendiendo como una especie de intromisión. Simplemente tal vez un recordatorio para mantener al día nuestros movimientos financieros, es decir, de lo que son ingresos y egresos de manera anual. No tenemos problema en cuanto a eso. El problema es que a veces se quiere pensar o dar a entender que las iglesias estamos exigiendo a la feligresía una especie de cantidad, ¿no? Una especie de aporte obligatorio, siendo que el diezmo es... ¿Podrían hacer un informe y lo están haciendo? Lo estamos haciendo. ¿Anual, mensual? Lo hacemos anual. ¿Y de cómo hecho, se respalda ese informe? De hecho, Por ejemplo, le voy a explicar. La oficina de culto, dependiente de la Cancillería, ya tiene un formulario elaborado. Ya. Entonces, dentro de las varias exigencias está justamente una que tiene que ver con el demostrar nuestro movimiento financiero. Entonces se hace como hace una empresa, ¿no es cierto? Sí. Por medio de los servicios de un auditor, de un contador, todo lo que significa el Pero trabajo bueno, técnico. Nosotros nos respaldamos con facturas, contrafacturas, También con nosotros. planillas de sueldo, todo. También ustedes hacen. También nosotros, Ya. claro que sí, porque hay organizaciones que sí ya tienen su número de manejo tributario. Ya. Y todo eso está refrendado por la firma de un profesional ¿Por qué se refiere entendido. en particular a los diezmos? Porque como le decía, en el imaginario religioso, por todo lo que significa el evangelicalismo que viene especialmente de afuera, todo lo que para nosotros es el movimiento de las famosas mega iglesias donde se ha lucrado efectivamente con la fe. Entonces hay la tendencia a generalizar esto y hacer entender que tal vez también nosotros estamos metidos en esa misma normativa o en ese mismo estilo o en ese mismo manejo financiero, siendo que no es así, porque tenemos congregaciones donde hay 20, 30 personas Como la de y no todos Juan están obligados. Sí, normalmente esto se pone en práctica cuando dentro de las congregaciones
por ejemplo, una congregación que tiene 100 miembros, pero tal vez no todos son miembros, como decimos algunas veces, en plena comunión. ¿Quiénes son miembros en plena comunión? Aquellos que son bautizados, aquellos que son parte de la oficialidad, ejercen algún ministerio como diáconos, son líderes de algún departamento. Entonces ellos sí tienen a la vez que su derecho, también su responsabilidad, no su obligación. Entonces el diezmo no necesariamente es que si gana 1000 ha de dar 100, posiblemente de lo que da de corazón va a dar 10 bolivianos, eso va en nombre del diezmo y es un aporte que la iglesia lo va a recibir con gozo. ¿Qué exigen ustedes en particular para que esta ley no se lleve adelante? En el fondo, como se ha dicho más o menos hace unos minutos por la intervención acá de los pastores, es que se nos reconozca como un organismo vivo, ¿no? Y un organismo vivo significa pues una identidad propia, que nosotros la adquirimos a partir de lo que significa ser la iglesia cristiana. Que se haga una norma y una ley exclusivamente para las iglesias evangélicas. Claro, la ley en su propuesta general nos parece interesante, ¿no? De hecho tiene ciertas virtudes. Ya. El problema está en la practicidad de esto, es decir, en la aplicabilidad, porque si pensamos en que vamos a estar dentro de la misma clasificación de aquellos otros servidores religiosos u otras expresiones religiosas como el resurgir de las ancestralidades en nuestro tiempo, que es parte del mover contemporáneo, no tenemos ningún problema, ¿no es cierto? El desafío grande que tenemos nosotros los cristianos acá es el yo tengo de vecinos a los musulmanes, por ejemplo. Yo pertenezco al budismo, por ejemplo. Entonces, son diferentes iglesias y ¿cuál sería la exigencia de ustedes? ¿Que no se las trabaje de la misma manera? No. Nosotros manejamos el principio de la misericordia, que viene de la gracia de Dios, del señorío de Jesucristo, y como pero muy bien usted decía, Verónica. ¿Pero no sería misericordioso incorporarse en esa misma norma con amautas y todo? No, lo que yo quiero decir en esa línea y quiero llegar a eso, es que a nosotros como Iglesia Evangélica nos está haciendo falta esa sensibilidad humana, ¿no? Porque es a partir de la misericordia que vamos a tener nuestro encuentro con la alteridad, con el otro. Personalmente, aquí no quiero inmiscuir ni involucrar a mi organización. Yo como pastor tengo un amigo budista en Francia, tengo un amigo musulmán en Nueva York, y nos llevamos de lo más bien. ¿Y por qué no pueden aceptar a los amautas, por ejemplo? El desafío para nosotros es el de la convivencia interreligiosa. Tal vez no tenemos todavía los instrumentos, las herramientas, pero lo que nosotros tenemos como desafío es justamente el llegar a todas las personas, ¿no? A partir de lo que significa nuestra responsabilidad. Pero ustedes van a llegar a todas las personas, pero por lo pronto esto es una normativa que está exigiendo que todos los que trabajan en el campo espiritual, porque los seres humanos hemos decidido trabajar cada quien en lo suyo. Claro, los psicólogos trabajamos en el campo cognitivo, ustedes trabajan en el campo espiritual, los amautas trabajan en el campo espiritual, no trabajan en el campo cognitivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no pueden estar ellos dentro de la misma línea? ¿Por qué esa primera radicalidad, Jaime? Y voy girando así, luego voy con usted. Yo quería aclarar este punto. Nosotros somos respetuosos de las demás creencias, pero lo que también nos llama la atención mucho y nos preocupa es que el gobierno con esta ley intenta promover lo que es la cosmovisión andina. Y de esa manera quebrantando... O sea, ¿se sienten afectados? ¿Puede ser que con esta norma los estén marginando? Permítame concluir, quebrantando el artículo 4, que dice que el Estado es independiente de la religión. Entonces el gobierno no puede promover ninguna religión, y él lo está haciendo. Entonces, eso también es una preocupación para nosotros. Ahora, no estamos en contra de los amautas. El asunto es que dentro de ese proyecto de la ley nos coloquen a la iglesia y a los servidores de la iglesia en un espacio aparte y a las de otras creencias espirituales en otro espacio aparte, en la misma ley, pero no juntos. Eso también nosotros le pedimos, digamos, al gobierno. ¿Qué se está aplicando a ellos, a los amautas, que también se les está queriendo aplicar a ustedes? Bueno, en realidad nada. En realidad nada. O sea, a ellos les está dando más bien les está dando esa apertura para que ellos también puedan expresar su creencia. Lo pueden hacer, están en su derecho, porque vivimos en un estado de derecho, pero lo que el gobierno no puede hacer, que él lo promueva, porque se supone que un Estado laico no puede promover ninguna religión. Ya, entonces ustedes están viendo que aquí hay como una especie de sesgo preferencial hacia los grupos de los amautas, y no se les está dando a ustedes de repente el espacio que a ustedes les correspondería. Lo escucho, por favor, Robert.
Verónica, hay algo que me inquieta mucho en el corazón, ¿no? Quisiera que esto lo subrayemos claramente. O sea, si bien el Señor Jesús se convivía con rameras, publicanos y pecadores, era un sentimiento para predicar el Evangelio, no para ser parte de ellos, porque el Evangelio declara santidad para todo aquel que es parte y forma ser hijo de Dios. O sea, hijo de Dios tiene una representación santa, pura. El primer paso para la santidad es la tolerancia, y la tolerancia y la misericordia. Exacto. Pero si discriminas, si marginas, claro, entonces difícilmente vas a poder lograr aquello. Por eso mismo quiero subrayar para que se aclare este punto. Es que lo que pasa es que cuando tú vas a una normativa de ley humana, exacto, y yo fácilmente, lo que tú acabas de subrayar varias veces, puedes simplemente tipificarlo como discriminación. Sencillamente dices, pues estás discriminando, entonces un proceso. Entonces, ¿qué es lo que necesita la libertad de creencias? Una exclusividad total de libertad, no los rayar, están coartando en sus libertades con exacto. Esta norma. Dígame cuáles, en por muchos ejemplo. puntos. Por ejemplo, a ver. Mire, cuando nosotros indica, ¿no?, en un pequeño párrafo de la ley, dice que nosotros vamos a poder convivir directamente con muchos de ellos, digamos, una reunión, ¿no?, que nosotros entendemos como algo que es el sincretismo. Sí, ¿no? O sea que los van a convocar, por ejemplo, para resolver algunos temas, a todos, a ellos, a ustedes. Sería bonito, digamos, resolver, porque Ajá, ¿qué puedes ¿no? resolver en lo espiritual? No, es para convivencia espiritual. O sea, imagínate hacer un que desde el junto Estado con se la va sanidad. a convocar para que ustedes puedan hacer, pero ustedes no participan y si quieren no van. No entiendo bien cuáles son las normas que les están privando de sus libertades. Creo que no hacer algunas prédicas en determinados lugares y en determinados horarios. Entiendo que también es una supervisión sobre los diezmos. ¿Qué más? Dígame usted, ¿dónde se sienten afectados con esta norma? Mira, yo creo que lo primero, o sea, la primera afectación es no tener esa paz de libertad plena de predicar la totalidad del Evangelio. No. Les están coartando para que no puedan. Sentimos que sí se está coartando. La norma exige que no se toquen algunos de los evangelios, por ejemplo. No es tanto así, pero al yo darte una limitación, por ejemplo, hemos hablado de discriminación. ¿Qué pasa si yo agarro Corintios o Romanos, donde prácticamente me indica que los homosexuales, etcétera, no van a entrar en los cielos? Tranquilamente alguien apoyado en la ley dice, usted lo que acaba de subrayar, Verónica, sí, me está discriminando. Entonces, vamos a tener un problema jurídico, judicial, pero impresionante, pensamos, y quisiéramos evitar eso, porque se va a ver, o sea, vamos a entrar a una mala interpretación. Ya, esa es una de las... juego entre normativa jurídica y normativa y creencia espiritual. Exacto. Ya, esa es una. Dígame otra. ¿A cuál más de estos artículos que ustedes se refieren de este proyecto de ley se sienten afectados? Y eso también es bien claro, interesante. entiendo lo que usted me dice y me Sí. parece muy razonable. El momento que usted se acoja a su creencia, donde su creencia le dice que no estarás No toques lo inmundo, no toques lo inmundo, entonces automáticamente pueden ser pasibles. Entiendo eso y me parece muy razonable. ¿Qué más? Algo más es el tiempo, Verónica. A ver. Mira, este proyecto de ley, si bien se lo ha trabajado al parecer un buen lapso bueno, algunos indican entre 10 años, otros dicen que no, pero fue un extenso tiempo del trabajo que se ha dado. Sí. Pero no se está dando así el tiempo, primero, de comunicar a los demás pastores, a las demás organizaciones, de qué inquietud podría estar en acuerdo, en desacuerdo, porque imagínate... O sea, hoy, no ha sido participativo. Total. O sea, ellos Es han muy, hecho muy, muy el pequeño. proyecto y nunca los han convocado para que ustedes puedan aportar sus... No. Tal vez no me he hecho entender. El detalle está en que la ley ya está presentada, Ya. pero no así Permítame, por favor. consensuada con los demás, o al menos con una totalidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí necesitamos es tiempo, porque yo pregunto, Verónica, y yo no sé cuál es el interés de apresurar y sacar esta ley, porque imagínate si
En el proyecto de ley no nos dan tiempo, cómo serán las normativas, en el ustedes temen que se pueda... por ejemplo, acá usted tiene un detalle... Un movimiento de una congregación. Movimiento de una congregación que más o menos maneja $1,000 y algo sí. Al mes. Bueno, el mes de marzo sí. del 2018, que es el año pasado. Esto ustedes pasan a sus feligreses también. Claro, la libertad se la tiene. Imagínate si se presenta a una autoridad, con más razón se le presenta a los miembros. Ahora, lógicamente, no podríamos hablar en un punto genérico porque cada congregación tiene su forma, pero sí lo detalla con las personas que sí están interesadas y necesitan saber Esto no es válido para el gobierno. Bueno, para esta nueva instancia, yo para esta creo nueva que normativa. sí es válido, porque si no fuera válido, Cancillería ya no los hubiera... ¿Ustedes mandan esto todos los meses? No, es anual, el detalle es anual. Estos son internos. Estos son internos. ¿Qué más? ¿En qué más se sienten ustedes violentados con la ley? Hay dos cosas, ¿no? En lo que corresponde al artículo 12, el artículo 13, perdón, el párrafo 1 dice, por ejemplo, las organizaciones religiosas y de creencias espirituales podrán impartir su doctrina religiosa espiritual dentro de las mismas, en el marco de los principios de la presente ley. Esto ya directamente condiciona nuestro accionar, que no es ad intra, sino principalmente ad extra. Es decir, la historia la misión misma de poder nuestra replicar, génesis comienza no necesariamente en los templos, sino en las calles, ¿verdad? Y no solamente y no solo por lo que ustedes, los significa, Hare Krishna andan cantando por todas las calles y todo, ya. No propiamente en cuanto a lo que significa la acción querigmática, es decir, de predicar el Evangelio, sino principalmente lo que ha sido nuestra bandera de lucha desde que ingresamos al continente latinoamericano. Pero los samotas están en las calles también, es decir, el servicio. No entiendo, los samotas también están ahí en las cejas haciendo todo, o sea, esto los está afectando a todos en todo caso. Entendemos que sí, ¿no? Ajá. Ahora nosotros posiblemente nos sentimos más afectados porque esta ha sido nuestra naturaleza desde que comenzamos. Y ustedes salen a las plazas y predican en plazas y predican en calles. Y ligado a esto hay una normativa municipal también que no sabemos exactamente cómo está, pero ya había una especie de circular donde inclusive se decía el tema de los decibeles, las horas, en fin, lugares y todo eso. Entendemos, ¿no?, que ya vivimos dentro de lo que significa una realidad urbanismo más muy claro, ¿no? Y además un urbanismo, ¿no?, donde todos tenemos derecho a habitar tranquilamente sin que nos estén... El gran desafío para nosotros es promover el reino de Dios y su justicia, evitando caer justamente en lo que usted cuestiona, ¿no?, es decir, en discriminación, en marginación. Ese es su método, sin embargo, ese es su método es salir a las calles, su método es promover, hablar, predicar en las plazas. Los budistas, por ejemplo, tienen otro método, entrar en absoluto silencio y recogimiento, donde mientras menos ruido haya, mejor. Entonces tenemos que lograr respetarnos todos entre iglesias para poder resolver. También se dice que no hay que beber en las calles, y usted mire lo que hay todos los días en las avenidas y todos están sobre sus cajitas de cerveza. Creo que no me va a alcanzar el tiempo hoy día. Si tiene usted algo más que agregar, por favor. Sí, otro tema de fondo es que nosotros estaríamos viviendo dentro de un estado laico, ¿no? Eso es lo que por lo menos se dice. Pero con todo este resurgir de lo que es la ancestralidad religiosa y con todo lo que significa la propuesta de fondo y la nueva carta que tenemos. Ya no somos tan laicos, ya somos muy... Entonces, inclusive por ahí se dice que todo esto entra dentro de lo que es el proceso de cambio. ¿Y dónde suena proceso de cambio? Dentro del sistema que ahora nos gobierna, ¿no es cierto? De aquí a un tiempo, si este modelo ya no rige más en el país, no sé si se seguirá hablando de proceso de cambio. ¿Usted está pensando que con esto quieren extinguir las iglesias católicas? No creemos eso, pero sí, aunque se dice que estamos dentro de un estado laico, estamos sospechando de que esta ley pretende dar un favoritismo a la religiosidad ancestral. Ese es el punto. ¿No? Yo creo que me ha quedado minúsculo el horario. Necesitaríamos tener otra media hora o una hora para poder entender esto mejor. Y también, si ustedes me lo permiten y me autorizan, traer a alguien del Parlamento que pueda explicar un poco alguno de los proyectistas de la norma para poderlo debatir, ya que no se lo ha debatido en el Parlamento. Sería fantástico. ¿Sería posible? Claro que sí. Podemos intentarlo, claro que sí. Nosotros no solo predicamos del diálogo, sino lo practicamos. Pero como tú acabas de señalar, el tiempo es importante. Y están en y eso es lo que precisamente no nos están otorgando. Yo no sé cuál el interés de apresurar esta ley o de poderla hacerla vigente,
Si hay tanta incomodidad, tanta falta de paz en el corazón de muchos miembros, pastores, organizaciones, entonces lo que se quiere Tenía que tratarse la norma la semana pasada y no se la ha tratado. Bueno, todavía se está trabajando, imagínate, en sacar por lo menos este proyecto de ley. Ya. Por eso yo preguntaba, imagínense cómo vamos a estar con las normativas. Entonces no podemos especialmente querer ignorar la falta de información que estamos obteniendo, ¿no? Porque no podemos en una ley, imagínate, es esto muy delicado, no podemos estar suponiendo, no podemos estar, puede ser que... ¿Cómo ha pasado con la ley del tema penal, no es cierto? Exacto. Entonces ha salido y oh sorpresa, había un montón de aberraciones ahí. Ok, yo me comprometo a que en esta semana podamos convocar a gente del Parlamento para que nos asiente un poquito en los conceptos y reencontrarnos de nuevo para un diálogo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Robert, de la misma manera Jaime, bueno, Ismael, igual, muchas gracias, Ismael. Nosotros nos vamos un poquito con sabor a poco, no hemos comprendido plenamente hasta dónde puede llegar esta norma y cuánto puede afectar. Creo que necesitamos la presencia de nuestros nuestros asambleístas plurinacionales para que nos digan hacia dónde apuntan y a quiénes realmente se está protegiendo. Una norma, como asambleísta, como ex parlamentaria lo digo, una norma sirve para proteger los derechos de unos sobre los otros. Veremos sobre quiénes se están protegiendo estos derechos. Un abrazo, hasta mañana.